Vamos a hablar del tema de Adán. Adán figura de Jesús, del que tenía que venir. En la creación hay dos relatos sobre Adán y Eva, sobre la humanidad. El primero es en el capítulo 1 de Génesis. Adán como el culmen de la creación. Primer día crea esto, segundo día, y después del sexto día Dios crea al hombre, y después también dice Dios los creó, hombre y mujer, y los creó. Después hay otro relato, que es ese relato donde aparece Adán como el centro de la creación. Primero están los árboles, todo lo que, todo acá, todo allá, y después, al final, toma barro y como si fuera el capo laboro, la obra maestra, entonces agarra el barro, le mete saliva, lo insufla de viento y hálito de vida, y ahí lo crea, y así también crea a Eva de la misma manera. Y entonces, la pregunta sería, ¿y en qué son imágenes? Si son hechuras de barro, ¿en qué son imágenes de Dios? ¿En qué crean? ¿En sus pensamientos? No. La libertad es la característica. Ellos son los únicos seres vivientes libres en toda la creación. El tigre, o el león, o el insecto, o el ave, no es libre. Simplemente actúa como tal, como lo que es. Y nunca puede decir, quiero dejar de actuar como tigre, quiero comenzar a actuar así o así. Siempre actúan de la misma manera, sin libertad. El único dotado de la libertad y sobre todo de lo que se llama el libre albedrío es el ser humano. El ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. De hecho, Adamá, significa tierra, significa polvo. Y por eso decimos, recuerda que del polvo viniste y al polvo retornarás, porque Él viene de la tierra. Ahora, la gran pregunta que hago yo, ¿Adán y Eva existieron? Es la gran pregunta de siempre. ¿Existieron o no existieron? Hubo muchas discusiones y en el paso del tiempo, ya con la llegada de la Ilustración, fue poniéndose en duda todo esto. De tal manera que ya en el 1950, en la encíclica Humani Generis de Pío XII, ya en los documentos de la Iglesia comenzaron a decir y admitir lo que se llama la posibilidad del poligenismo, es decir, de varias parejas, de que no hubiese sido de una sola pareja. Comenzó a admitir y dar libertad a los católicos a que pudiesen pensar en la posibilidad del poligenismo. En el año 1955, la Pontificia Comisión Bíblica de la Iglesia también dio a los católicos libertad en todo lo que se refería al génesis en la creación del ser humano. Acuérdense que en este momento surgían los vientos de la evolución, de contradecir el creacionismo, o como pensar que uno y el otro son contradictorios o enemigos entre sí, cosa que no es así jamás. Muchos teólogos entonces comenzaron a desarrollar la teología así, de decir, bueno, creación y poligenismo no son contradictorios, y comenzaron a crear una teología en la que comenzaban a explicar todo, de manera que el poligenismo y la posibilidad de que Adán y Eva no fuesen una pareja creada por Dios, que pudiese haber todo tipo de planteamientos para que no hubiese la dificultad, para que el hombre moderno del siglo XX pudiese compaginarle esto con una idea de ser científico y de que uno pudiese ser o creyente o racionalista, como si fueran dos cosas que son incompatibles entre sí. Sin embargo, curioso, la genética actual, los estudios de genética siglo XXI apuntan a derrumbar todos los postulados científicos que se hicieron desde el siglo XX. La genética actual apunta a una sola cepa en las cosas. De hecho, eso es lo que observaba Darwin. Darwin, cuando comenzó a hablar del origen de las especies en su libro y comenzó a pensar en la evolución, en la teoría evolutiva, la gran duda que él tenía es por qué las especies están tan enclavadas y no hay infinitos espacios entre uno y otro. ¿Por qué no hay entre el hombre y el mono un 3/4 mono, un cuarto mono? ¿Y por qué no hay eso? ¿Por qué las especies todas están muy enclavadas, todas ellas? La genética actual está diciendo, en general se apunta que todo viene de una sola cepa. Es decir, por ejemplo, coronavirus, por ponerlo bien actual. El coronavirus, el COVID-19, es el resultado de cepas que vienen del coronavirus, del SARS-2 y de muchos otros más. Y todos esos, la genética dice, todos estos tienen un componente común. Todo viene de una sola cepa.
Así la genética apunta hacia eso. Es decir, no hay muchos virus que salieron, sino que hay que suponer que de un virus comienzan a surgir las cepas de las cuales todas provienen de una primera cepa. Lo cual eso derrumba mucho los paradigmas que se habían creado. Y comienzan a querer a derrumbarse las presuntas enemistades entre religión y ciencia, sin querer decir que son idénticas exactamente. Resulta que ahora en la genética moderna no son tan contradictorias. ¿Qué decir entonces? Bueno, podríamos decir que nosotros tenemos que tener muy cuidadosos cuando surge una hipótesis moderna. Normalmente hay que saberla siempre tomar en pinzas hasta que sea sometida a la prueba y al estudio. Eso es la enseñanza que sale de eso. No podemos ir atrás de cualquier tesis que sale diciendo, suena muy científico, vamos con ella. Eso suena muy razonable. No todo lo que suena razonable es verdad. Y entonces esto es lo que se saca de aquí, lo primero que se saca de aquí. No alinearse inmediatamente con cualquier hipótesis científica que aparece por allí. Y esto suena muy razonable. No estar simplemente siguiendo lo que cada viento diga, porque a veces hay vientos contrarios en la misma ciencia. Entonces los términos religiosos y científicos no son enemigos. Sin embargo, cada uno tiene que tomar su rumbo. No podemos obligar a que uno arrastre al otro, porque entonces sí estarían en contradicción y en fricción, y no dejarían que el conocimiento científico se desarrolle ni el conocimiento religioso se desarrolle. Hay que dejarlo caminar con la conciencia de que ambos pensamientos no son enemigos entre sí. Y eso suena muy agradable entenderlo así, porque en el fondo todo ser humano, incluso por científico que sea, muchas veces cuando no quiere saber de religión es porque no le gusta un cura que tuvo en la iglesia, porque comienza a sacar la Inquisición, comienza a sacar temas viejos, temas modernos, que si la pedofilia, y comienza a decir, yo no quiero tener nada que ver con la iglesia, y con ello uno comienza a desarrollar un prejuicio más anticientífico que todavía el mismo religioso. Porque entonces ya el ser ateo, o el no ser creyente, o el no ir a la iglesia, o no querer saber de la iglesia, viene simplemente de estereotipos y de antipatías irracionales. El conocimiento religioso y el conocimiento científico, de nuevo digo, no son negativos, no son enemigos entre sí. Ahora, ¿qué dice el conocimiento religioso? El científico está en construcción. Y hay que dejar a los científicos que elaboren su propia tesis y sus tesis diversas, sus hipótesis para ver qué tesis van saliendo y cuáles son las que resisten más la prueba científica de los años. Sin embargo, el dato religioso, ¿cuál es? Dios creó a Adán y Eva. Y creó a Adán y Eva como una pareja, creada por Dios. Se les dio un alma viviente y fueron creados buenos y fueron creados para el bien. No fueron creados malos, fueron creados bien creados. No vienen así, vamos a decir, de fábrica. La maldad no viene de fábrica, sino de fábrica viene la bondad natural que tiene en general todo ser humano. Pero en los seres humanos hay también una tendencia a corromperse, una tendencia a romper con esa bondad natural. Y eso forma parte también en esa libertad misteriosa que nosotros no entendemos, como no entiende un niño la creación y el funcionamiento de un CPU, de un computador sofisticado. Así tampoco nosotros podremos llegar a ser tan sofisticados en nuestro conocimiento de entender cómo esta libertad vino a romper esa naturaleza a la que estábamos destinados. Entonces, Adán representa a la humanidad en varios aspectos evidentes, que son, primero, la humanidad es frágil, no solamente a nivel moral, a nivel físico. Con este coronavirus vemos nosotros cómo la fragilidad del ser humano se evidencia de una manera más clara. La humanidad es frágil en todos los sentidos. No puede ser frágil físicamente y no moralmente. La fragilidad del ser humano viene de una realidad que es inherente en este momento. Segundo, que la libertad la usa mal, puede ser mal usada. Y de hecho la libertad mal usada entra lo que se llama el pecado. El pecado no es otra cosa que libertad mal usada. Yo tengo la libertad para matar al otro. Y cuando uso esa libertad sin considerar todo, yo entro en el pecado
que está representado Caín y Abel en la situación en la que la humanidad no sabe usar bien su libertad. Y hoy día, más que nunca, no sabe usar su libertad. El hombre del siglo XXI, menos todavía que el de antes, sabe usar su libertad. Y tercero, la incapacidad de llegar al sumo bien por esfuerzo propio. La humanidad hace esfuerzos, busca la salud, busca la justicia, busca el orden, busca la paz, pero no puede llegar al sumo bien todavía. Le cuesta trabajo porque por cuenta propia no llega nunca. Incluso los países más desarrollados, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, países más desarrollados socialmente, se va descubriendo cada día más fracturas y fisuras que hacen que evidentemente el hombre no cabe en un orden meramente natural para que en él encuentre todo el sumo bien que está llamado a buscar. Esta es la realidad que está aquí representada en todo esto. Sin embargo, entonces está representado también que él ahora recibe una ayuda. En el mundo judío, el hombre, el ser humano, sobre todo el varón, porque la mujer no se circuncidaba, el varón cuando nacía pasaba 7 días sin nombre, como signo de que él era un hijo de Adán, hijo de la raza de Adán. Sin embargo, al 8º día se le circuncidaba y se le imponía nombre, como símbolo de que ahora formaba parte de otra realidad. No era solamente un hijo de Adán, sino que ahora era un hijo de Abraham. Abraham que recibió un nombre nuevo y a partir de ahí le cambió la historia y la historia de fe de su pueblo entero. Y por eso el que pertenece a ese pueblo recibe un nombre. Jesucristo fue circuncidado al 8º día y así todo varón judío es circuncidado como signo de que ha salido de esa humanidad frágil que es la de Adán para poder llegar a la plenitud formando parte del pueblo de Dios, una colectividad de fe. Entonces, Adán tiene unas características muy interesantes. Primero, Adán se le encomienda ponerle nombre a todo ser viviente. Este es león, este es tigre, este es de acá. No le llamó nombre a coronavirus porque no había microscopio, pero a todo eso. Le puso nombre a todo lo que conocía. Y Jesucristo también hizo eso. Le dijo: tú, Simón, de ahora en adelante te llamarás Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo también, como Adán, daba nombre, pero no daba nombre para simplemente la humanidad, sino que daba nombre para la misión. Adán no quería estar solo, y Dios dijo: no es bueno que esté solo. Y Jesucristo no quiso estar solo, hizo discípulos, llamó a los suyos, llamó y constituyó lo que se llamará su compañera, la iglesia. La iglesia que será su esposa finalmente, con la que se desposará al final de los tiempos. Está llamado a ser fecundo a Adán. Creced y multiplicaos, llenen la tierra, llenen la tierra. Y así también la iglesia recibe la encomienda. Llenen la tierra, hagan discípulos, bauticen toda criatura en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Hay un paralelismo muy interesante entre Adán y Jesucristo. Y le dice al final: sometan la tierra. Y es también el sometan, hagan discípulos, bauticen a todos, hagan de todo propiedad del pueblo de Dios mismo. Por lo tanto, es interesante esta realidad. Vamos a ver ahora 3 pasajes de la Biblia rápidamente que son interesantes. El primero es Romanos 5, del 12 al 21, en donde se nos presenta que por un hombre llegó el pecado a la humanidad, Adán. Él es figura del que tenía que venir, en el versículo 14, Jesucristo. Pero el hombre, por este hombre, por su desobediencia, entra la condena y entra el pecado a la humanidad. Sin embargo, ahí mismo dice que por la obediencia del otro, de Jesucristo, entonces se le confiere al hombre justificación. Otro pasaje interesante es el de 1 Corintios 15, del 16 al 22, donde aquí está diciendo el paralelismo entre Adán y Jesucristo. Dice: por un hombre llegó la muerte a la humanidad, y por el otro llegó la resurrección. O sea, contraponiendo, por uno llega la muerte, al hombre le llega ese carácter finito, y por el otro se revierte esa muerte y ahora también se convierte en inmortalidad, en resurrección. Y 1 Corintios 15, del 44 al 49, aquí vemos nosotros cómo dice que Adán recibe vida, un alma viviente, pero es un hombre terreno, de aquí, de la tierra. Es un hombre que recibe vida terrena. Pero que Jesucristo, que es espíritu,
y viene del cielo, viene de lo alto. Él es el hombre celeste y que estamos llamados a transitar, a pasar del hombre terreno como Adán al hombre celeste que es Jesucristo. Es decir, que por Jesucristo se nos confiere primero la obediencia, segundo la resurrección y tercero la vida eterna, la eternidad. Y entonces por esto en Adán comienza la figura de lo que el nuevo Adán, lo que llamaremos Jesús, el nuevo Adán viene a traernos, viene a conferir a nosotros esta capacidad de despojarnos de ese hombre viejo. De hecho, Colosenses 3 dice que tenemos que despojarnos del hombre viejo con sus pasiones para poder revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo el Señor. Adán además come de la fruta del árbol, come de la fruta del árbol prohibida. O sea, va al árbol a comer, a desobedecer. Y Jesucristo va al árbol a obedecer. En el árbol de la cruz, Él ahí se entrega y confiere a la humanidad la obediencia que por la culpa de Adán al comer del árbol también nos confirió desobediencia a todos nosotros. ¿Ven? Hay una especie de paralelismo interesante y vamos a resumirlo solamente en unos 14 puntos en donde Adán y Jesucristo se parecen. Primero, ambos se llaman hombre. Adán significa Adama, hombre también. Adán significa hombre, Adán significa tierra, pero significa hombre. Y Jesucristo se hace llamar hombre. Cuando Pilato lo trae después de haberlo azotado, le dice, ¡Ecce homo! He aquí el hombre. He aquí el Adán. Ambos son llamados hombres. Dos, ninguno tiene padre humano. Son los dos únicos en la tierra que no tienen padre humano, no tienen papá humano, no pueden decir yo soy hijo de. No son. Entonces hay una característica muy común en ellos dos que los une en algo. Tres, los dos tienen una comunicación directa con Dios Padre. Al menos antes del pecado, Adán se paseaba toda la tarde en el Edén con el Padre, hablaba. Sin embargo, viene el momento en que rompen esto. Jesucristo también tiene comunicación con el Padre y nos restaura esa comunicación. Cuarto, el primero vino al mundo sin pecado y el segundo vino al mundo sin pecado. Solo que el primero pecó, finalmente cayó, y el segundo no. Ambos venían sin pecado y uno fue la versión plena de lo que debió haber sido el primero también. Quinto, el primero, la humanidad vino por él, la humanidad vino a la condenación y sin embargo por el segundo, la humanidad viene a ser salvada, justificada. Sexto, el primero muere, el segundo resucita. Séptimo, el primero tiene un sueño y el sueño trae a Eva, a su esposa. Jesucristo tiene un sueño y el sueño de él es la esposa, que es la iglesia, en la que sueña y la que piensa. Séptimo, octavo, el costado. Del costado de Adán sale Eva, humanidad pecadora. Del costado de Jesucristo, por la llaga y por la sangre y el agua, sale la iglesia, la verdadera Eva, la nueva Eva, la iglesia. Octavo, el noveno, del Adán está en el jardín. Y en el jardín en donde vivía pecó y se le confirió desobediencia. Sin embargo, Jesús va al jardín del Getsemaní y allí es donde entrega su desobediencia para hacer la obediencia en él. 10. Los dos fueron tentados. El primero cayó, el segundo no. 11. El primero fue un árbol, el árbol del pecado, de ahí pecó. Sin embargo, ya lo he dicho, el segundo va al árbol, que es el de la cruz, el árbol de la salvación. 12. Ambos dejan una herencia. El primero tiene la herencia de la muerte y el otro tiene la herencia de la vida y de la resurrección. El 13avo es que el primero trae la muerte al mundo. El segundo vence la muerte. Es el vencedor de la muerte y la elimina de la humanidad creyente. Y 14, Adán hace que se cierren las puertas del paraíso. Y sin embargo, Jesucristo es precisamente quien nos abre las puertas del paraíso para poder llegar al destino que había tenido Adán, pero que ahora conseguimos en Cristo Jesús. Hermano, Adán es figura del que tenía que venir, Romanos 5:14, y así lo es. Y es figura y plenitud. Por eso ambos hombres, uno el terreno y el otro el celeste, nos indican de dónde venimos, de Adán, y a dónde vamos, a Jesús. Venimos de la tierra y al cielo vamos, y ese es nuestro destino. Por eso Adán marca el camino y Jesucristo lo consigue, lo obtiene y nos da la vida eterna.
Qué belleza. El nuevo Adán, Jesucristo, es plenitud de lo que la humanidad entera espera. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.